En el Evangelio según San Mateo capítulo 25 encontramos la parábola de las 10 vírgenes. En ella Cristo nos enseña la importancia de ser cristianos prudentes y de cómo estas vírgenes están preparadas para su regreso. También nos muestra las consecuencias de la insensatez, demasiado tarde. Esta parábola es la base de nuestra reflexión que hemos titulado El clamor de medianoche, con las palabras del versículo 6 que dicen: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cristo está más cerca de lo que pensamos. No está ahí, que significa cerca, o está allá, que significa más lejos. Está aquí viene el esposo. Está más cerca de lo que pensamos. Antes de leer la parábola, veamos algo del contexto. En el capítulo anterior, el 24, el Señor Jesús está en el Monte de los Olivos con sus discípulos y les habla sobre las señales antes del fin y de su venida. Y el capítulo 25 lo inicia diciendo: entonces, o en otras versiones, usan una frase sinónima: en aquel tiempo. Esta frase entonces o en aquel tiempo indican una acción que ocurrirá después de lo que han expresado. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Muy bien, ahora leamos la parábola y reflexionemos sobre sus importantes y hermosas enseñanzas. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y vamos a considerar algunos aspectos. Primeramente, las 10 vírgenes, su carácter, sus lámparas y el aceite. Vimos sobre 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Las vírgenes representan a la iglesia, por el conocimiento que tenían de su venida. El esposo o novio es sin duda nuestro Señor Jesucristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La prudencia y la insensatez han estado presentes en la vida de la iglesia. Algunas características de las personas insensatas son ser necias, irresponsables o inmaduras. Piensan y actúan de manera imprudente o irreflexiva. Las vírgenes insensatas nos advierten sobre el peligro de descuidar nuestra salvación. ¿Aún pueden cambiar su carácter y ser prudentes? Bueno, veamos algo sobre la prudencia. La prudencia es contraria a la insensatez. Un carácter prudente es sensato y cauto. La prudencia es la capacidad de discernir el bien o el mal en cada circunstancia, para así elegir los medios adecuados y actuar. Es fundamental para conducir la vida de una manera virtuosa. La prudencia es la virtud para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien.
nos enseña el rumbo de las acciones y el modo de realizarlas. Una persona prudente retiene las enseñanzas que le puedan servir. Usted conoce, por ejemplo, la parábola de los dos cimientos, que en otras Biblias está titulada El hombre prudente y el insensato. Y quiero ahora leerles también en Proverbios 3:5, que dice: fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dijimos que prudencia es entendimiento, inteligencia, sabiduría. Los cristianos prudentes son hacedores de la palabra de Dios. No nada más leen la palabra de Dios, ellos se ponen a hacer en su vida y en sus áreas o ámbitos donde se desenvuelven, hacen lo que la palabra de Dios les aconseja. Y esto se refleja en su carácter y en su vida. Son cristianos fieles, responsables, maduros. Piensan y actúan prudentemente de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. A medida que avancemos en esta reflexión, veremos más detalles sobre la prudencia y la insensatez. Otro aspecto y otra frase que quiero resaltar es la que se refiere a sus lámparas y su aceite. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. ¿Por qué hicieron esto las prudentes? Llevaron sus lámparas, estaban encendidas, las lámparas tenían aceite, pero ellas también tomaron vasijas con aceite para que no fuera a faltar por si el esposo tardaba en llegar. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña? Las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las lámparas de las insensatas tuvieron luz un tiempo, pero empezaron a apagarse. Y esto no es el final de toda esta parábola. Aquí tenemos nosotros cómo la Escritura nos presenta la misericordia del Señor Jesucristo y la esperanza que encontramos siempre en Él. Dice también en Mateo 12, no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. Esto simboliza la fragilidad del ser humano. El pábilo representa a la persona cuya vida espiritual está casi apagada. Pero la obra de Cristo es para restaurar y no para desechar. Porque también dice en Mateo 12, versículo 21, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Tenemos esperanza en Cristo. Si tenemos nosotros algo de las características de las vírgenes insensatas, podemos venir a Cristo. ¿Este es tu caso? Ahora, y digo ahora, no hoy, ahora es inmediatamente. Es importante que veamos que ahora todavía es tiempo de pedirle perdón a Dios y pedirle su Espíritu Santo en nosotros, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en cada uno para que del corazón salgan cosas que iluminen y edifiquen no solamente nuestra vida, sino los de nuestra familia y de aquellos que nos rodean y de la iglesia de Cristo. Dice, no apaguéis al Espíritu. Y versículos más adelante dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Leí los versículos 19 y 23. Esta es nuestra meta. Esta es nuestra esperanza. Cristo lo dijo a sus discípulos en Juan 14:3. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo
para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cristo viene por su iglesia. Cristo está a las puertas. Y vuelvo a recordar y a leer nuestro versículo base. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Cuando estábamos leyendo la parábola, vimos unas frases, vimos la demora y cuando todas se durmieron. Estas frases resaltan la tardanza del esposo. Dijimos que el esposo es sin duda el Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos enseñan esas frases? Que debemos estar preparados siempre. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si usted tiene por tardanza la venida del Señor Jesucristo, no es tardanza. El Señor ha hecho una promesa y no la retarda. Es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, si usted ha identificado alguna característica de las vírgenes insensatas, hoy y en este momento y lo más pronto posible, proceda al arrepentimiento, que usted va a encontrar la ayuda y la misericordia del Señor Jesucristo. Pero recuerda otra frase de nuestra parábola: a la medianoche. Cristo se acerca en medio de la oscuridad de la tierra. Y aquí quiero leerles otro versículo que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las tinieblas y la oscuridad? En la carta a los Colosenses, fíjense bien cómo habla de las tinieblas. El Padre nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Muy bien, y volvamos a nuestra parábola. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. La lámpara simboliza la disipación de las tinieblas con su luz. Esto es precisamente lo que leímos en Isaías 60, 1 y 2. Dice el Señor: levántate, resplandece. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esa oscuridad y esas tinieblas solamente se van a disipar con la luz de Cristo y con la luz de los cristianos que están reflejando la luz del Señor Jesucristo. Es importante entonces que revisemos nuestra lámpara. La luz que de ella sale nos mostrará si hemos sido prudentes o insensatos. Todo cristiano debe observar constantemente su propia condición espiritual y estar preparados para la venida de Cristo. Nuestra luz debe alumbrar a todos, primeramente a los que están en casa, según leímos en Mateo 5:15. Otra expresión que seguramente usted recuerda es cuando las insensatas les dicen a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y quiero decirles que las prudentes les dijeron: vayan ustedes y compren, porque no les vaya a faltar a nosotros también. ¿Fue egoísmo la respuesta de las vírgenes prudentes? Quiero decirles, nadie puede creer por otro, ni salvarse por otro, ni comer por otro. Tampoco puede dar a otro el Espíritu Santo.
El asunto de la salvación y la relación con Dios es totalmente personal, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Y el resultado, dice la parábola, mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo. Y entonces ellas empezaron a llamar a la puerta. Hay un tiempo oportuno para buscar y llamar. Mientras la puerta está abierta, todos podemos acercarnos al Señor. Nos dice en Mateo 7:7 que llamemos y se nos abrirá. Pero habrá un momento que no esperamos y esta puerta se cerrará. Y entonces el Señor dice, cuando las insensatas le dicen, Señor, ábrenos. Y el novio contesta, no las conozco. Velad, pues. Es inexcusable la falta de previsión. No hay excusa para la negligencia. Velad es una razón para estar preparados. Revisemos entonces nuestra lámpara. ¿Sí? Recuerda que mencioné la cita de Mateo 5:15 y dice así. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con un almud. Sinónimos son vasija o canasta. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces nosotros podemos alumbrar primeramente a la familia, a los que están cerca de nosotros. Alumbrarlos. Ellos nos dirán si nuestra lámpara, si se los preguntamos, está apagándose o sigue alumbrando. Y luego a los que están a nuestro alrededor. Y donde el Señor nos permite estar, allí podemos alumbrar por la gracia del Señor. Pasemos entonces a nuestra aplicación y conclusión. Cristo nos enseña cosas importantes. Uno de ellos es la importancia de ser cristianos prudentes que están preparados para su regreso. 2. También nos muestra las consecuencias de la insensatez. Demasiado tarde. 3. Porque no sabemos el día ni la hora. Algunos dicen, y fíjense bien, no dicen en voz alta, dicen en su corazón, mi Señor tarda. Esta es la tentación que muchos cristianos enfrentan, ceder. Pero pueden salir victoriosos. Ceder para entregarse a los apetitos de la carne o a la soberbia de un intelecto autosuficiente, dejando a un lado a Dios, cuidado, sus lámparas pueden apagarse o ya pueden estar apagadas. Por lo tanto, una cuarta recomendación que hace el Señor en esta parábola es que revisemos nuestra lámpara. No lo dice literalmente, pero podemos hacerlo. Veamos si tiene la luz suficiente que refleja siempre nuestra nueva vida en Cristo. Esto debe ser evidente y palpable, primero en nuestra familia. Una quinta enseñanza es que no apaguemos al Espíritu Santo. En primera a Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Un rasgo de la naturaleza humana es dejar para mañana lo que debiera hacerse hoy. Si usted seguido hace esto de dejar para mañana lo que debiera hacer hoy, cuidado, ya está en rasgos de la imprudencia. Y es un rasgo de la naturaleza humana, imperfecta. Por lo tanto, vendrás hoy a pedir perdón a Dios y a recibir de Él lo que necesitas para que tu lámpara no se apague, o lo dejarás para mañana. Tú puedes tomar la decisión. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta a perseverar, cuidando nuestra vida y la luz que has puesto en nosotros por tu gracia. Ayúdanos a ser prudentes siempre. Te lo pedimos por cada uno de los que escuchen el mensaje de tu venida. Por favor, restaura y escucha cada oración conforme a tu misericordia. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde.
esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro!